Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hoy vamos a empezar a hablar acerca de la ofrenda por el pecado, el hatat. Esta va a ser la primera parte de unos cuantos posts que vamos a estar estudiando. Introducción al Corban Hatat. Como ya mencionamos antes, hasta ahora hemos visto tres sacrificios diferentes y todos son llamados ofrendas, o sea, corbán. El corbán olá, que es la ofrenda del holocausto, el corbán minjá, que es la ofrenda de harina, y el corbán shelamín, que es la ofrenda de paces. Y ahora vamos a comenzar a estudiar el corbán hatat, que es la ofrenda por el pecado. ¿Sí? Cada una de estas ofrendas tenía su propósito, sus ocasiones diferentes para su uso, pero todas tenían en común que la ofrenda, ya fuese animal o grano, tenían que ser quemadas en el altar de bronce. Pero también es clave entender que ninguna de las tres primeras ofrendas que mencionamos tenía nada que ver con el pecado o los pecados. Ninguno de estos sacrificios trataba de con expiación por violaciones en contra de Elohim. El Corban Hatat trataba con varios aspectos de la naturaleza corrupta del hombre delante de Elohim. O sea, algo que hoy, gracias a la revelación que el propio Yeshua trajo a los Talmidim, aun si un hombre consiguiera no quebrar ni tan siquiera una de las leyes de Elohim, aún así sabemos que ese hombre nunca podría escapar a la realidad de que en su naturaleza existe esa raíz de pecado, ¿no es cierto? Y esa naturaleza, o sea, esa raíz de pecado forma parte de la naturaleza y esa naturaleza es el factor determinante para la aceptabilidad delante de Elohim. Nuestra aceptación delante de Yahweh no estaba y no está hoy tampoco basada en nuestro comportamiento, ¿sí? Sino en nuestra naturaleza. No solo no alcanza a no dar malos frutos, sino que además es necesario ser el buen árbol, por así decir. La naturaleza del hombre, sin embargo, como sabemos, está corrompida por el elemento satánico que entró en ella desde Adán y Jabá, de manera que toda la naturaleza de los hombres es maléfica ante los ojos de Elohim. Punto y aparte. Ahí termina esa discusión. Y Elohim no puede aceptar una naturaleza pecaminosa como esta, ni tampoco puede aceptar, evidentemente, acciones pecaminosas que son derivadas de esta naturaleza sin que haya consecuencias dentro de su sistema de justicia. Por eso, Yahweh proveyó un medio legal para que el hombre hiciera expiación por su naturaleza maléfica natural. Cuando digo legal, lo digo en el sentido de que fue hecho de acuerdo con las leyes y regulaciones que Elohim emitió como parte de su sistema legal, es decir, de su mishpat. Y el olá es el primero de estos remedios, como ya dijimos, el olá, el holocausto, sí, primero llama la atención de Elohim sobre una naturaleza perfecta, la de Mashiach, evidentemente. Y de esta manera proveía un medio para que Elohim mirara hacia el creyente favorablemente, ¿sí? Porque lo que estaba viendo era la cobertura de Mashiach. O sea, el creyente llegaba a ser aceptable a Elohim por medio del olá para poder presentar el resto de las ofrendas o aspectos de la ofrenda única de Yahshua, ¿no es cierto? Porque es una única ofrenda, en verdad. La minjá es efectuada sobre lo logrado por el olá. La minjá, que es la ofrenda vegetal, se coloca sobre el holocausto. Si el holocausto aceptado, entonces indica que el hombre había recibido la autorización de entrar en la presencia de Elohim. Nadie puede acercarse a él hasta que primero, en primer lugar, sea hecho aceptable a él. Luego el creyente puede ofrecer un regalo a Elohim, o sea, una ofrenda. Entonces, finalmente viene la ofrenda de paz, el Corban Shelamín, que es consumada sobre el trabajo ya realizado por Olá y la Minjá. Sí, la ofrenda de paz establece una camaradería, una shalom verdaderamente. O sea, es estar de acuerdo porque estamos alineados, estamos exactamente en lo mismo. ¿Sí? Entre el creyente y el Elohim Todopoderoso. Las tres ofrendas juntos, el Olá, el Minjá y la Shelamín, establecían y mantenían paz y camaradería con Yahweh a pesar de la inherente naturaleza pecaminosa del hombre.
Ahora vamos a echar un vistazo al patrón y los principios que están surgiendo aquí, porque en un tiempo un poco más adelante, en el futuro, una transformación va a ocurrir en el sistema de sacrificios y Yeshua va a mostrarse como el tipo de cumplimiento que es presentado aquí en Baikra, ¿no es cierto? Y esa es la parte que necesitamos aprender para vivir en este nuevo pacto, no solo de una manera doctrinaria, sino cómo incorporarlo realmente en nuestras vidas. Nosotros encontramos que hay una manera prescrita en que debemos tratar con un Elohim Kadosh. Él trajo todas las explicaciones no para que mantenernos ocupados, sino porque hay que cumplir los pasos de todas las cosas. Hay una secuencia prescrita en la que debemos acercarnos a Yahweh y descubrimos también que el pecado está presente en un sinnúmero de maneras entre individuos y grupos y ese pecado no solo está presente en nuestra conducta, sino que está en la verdadera fibra de nuestro ser, parte de nuestra naturaleza. También descubrimos que nadie puede acercarse a Elohim usando un método diferente o una secuencia diferente y nadie está exento de su condición de maldad, de nacimiento natural, ni de la responsabilidad, de la obligación de obedecer las leyes y regulaciones de Elohim. O sea, no es que por el hecho de que tenemos esa naturaleza intrínseca que realmente nos hace, nos impide de cumplir las leyes, no estamos exentos de cumplirlas de cualquier manera. Realmente lo que hizo Yahweh fue traer leyes que conducen a la muerte, como él mismo dijo, pero es para que veamos que por nosotros mismos no podemos, es para que paremos de insistir en nuestra carne, tratar de alcanzar esa salvación o esa situación alineada con el Padre, porque la carne no puede alinearse con las cosas espirituales, no las comprende, no las entiende, no las acepta, la carne es contraria al espíritu. Si podemos agarrar todos los pasuquín en las escrituras, nos vamos a dar cuenta que la carne es enemiga declarada del Ruach, así que no hay forma de que podamos hacer eso, y esa es la intención de Yahweh al darnos esas leyes, al decirnos, sean perfectos como yo soy perfecto, y nos da la Torah, que es una foto de él. La Torah es todo lo que él es, ¿no es cierto? Y nos la da con preceptos negativos, o sea, no hagas esto, no hagas aquello, porque nosotros somos el negativo realmente de lo que es la Torah. Somos todo lo contrario. Él nos muestra y nos dice, bueno, ustedes quieren hacer pacto conmigo, sean perfectos como yo soy perfecto. Acá tenés una foto mía, mira, vos sos el negativo de esa foto. Vos no podés ser perfecto como yo soy perfecto. Eso es lo que él quería que entendiéramos, que quedáramos así callados la boca y decir, yo no puedo hacerlo. Claro que no podés, te hubiera dicho él. O sea, eso es lo que nos dice a través de Mashiach, por eso lo hago yo. Y mía es la gloria, suya es la gloria, porque nosotros no podemos hacer nada, no necesitamos enojarnos, la carne se enoja, pero el Ruach no se enoja, y en nuestro nuevo Ruach agradecemos por su providencia total y todas estas cosas. Estos puntos tienen que calar hondo en nuestra mente, porque muchos insisten en hacer expiaciones o arrepentimientos, teshuvá o lo que quieran llamar, bajo sus propias condiciones. Y ellos se sienten mal en un momento o necesitan algo, porque muchas veces es por extorsión, y entonces vienen a hacer teshuvá. No sirve de nada hacer teshuvá, dice el Padre, porque a mí no me interesa la teshuvá de tu carne está muerta, ha sido clavada en el madero, no lo olvidemos. Así que muchos insisten, pero obviamente no son aceptados. Aún así se autoconvencen de que han sido escuchados y como en su misericordia, Él no nos destruye de forma instantánea como hizo con Nadab y Abihu, está todo bien, cree la gente. Sin embargo, espiritualmente nos ha sucedido, les ha sucedido exactamente lo mismo que a Nadab y Abihu. Ha salido fuego y los ha consumido. Claro, no lo ven materialmente, entonces parece como que no existiera. Por lo tanto, estas personas no tienen una verdadera comunión con el Ruach porque no disciernen si está o no con ellos. O sea, porque no se dan cuenta si se ha alejado o no. Esto demuestra que lo conocen muy poco. Lo que nosotros encontramos cuando leemos el Berihadashá y los pasajes acerca de la vida y el trabajo de Mashiach por nuestra parte, es que la primera cosa que su muerte y resurrección hizo para aquellos que ponen su confianza en él fue hacernos aceptables a Elohim. ¿Sí? Él nos hizo aceptos
En Mashiach, no nos olvidemos. Todo empieza aquí. Elohim no tiene interés en nuestros regalos para Él si nosotros primero no somos aceptables a Él. Por eso que lo primero que tenemos que hacer es creer en el Adón Yeshua. Esa es la condición primaria. ¿Sí? Eso es lo que nos hace aceptables. Cuando nosotros creemos, estamos tomando a Mashiach como nuestro hola. Eso es lo primero. Esto no es tan solo tampoco entregarle un buen regalo, ¿no es cierto? Porque muchos tratan de entregar un buen regalo para comprarlo como hacen con cualquier persona en, en la vida material. Esto es mucho más, es ofrecer además el presente que se otorga de la manera en que lo ordena, porque a lo largo de nuestra vida vamos a continuar ofreciendo holocaustos y ese holocausto es nuestro Mashiach, ¿no es cierto? Pero no alcanza solamente con creer en Mashiach, sino que hay que creer en Mashiach como el Padre ordena. Todo tiene que ser hecho según Él ha estipulado, porque lo que Él busca es la verdadera obediencia. El verdadero sacrificio que Yahweh acepta es nuestra obediencia más que nuestra capacidad o comprensión. El verdadero sacrificio para Elohim es un ruaj arrepentido. Tú no desprecias, oh Elohim, un corazón arrepentido y humillado, dice David en el Mismor 51. Una vez más percibamos que el asunto de la aceptabilidad del hombre delante de Yahweh por medio de Mashiach no tiene que ver con nuestras acciones o conductas pecaminosas. Estas las veremos después en el Corban Hashem, ¿no es cierto? Que es la ofrenda por las transgresiones. Pero más importante que los frutos es la planta que los produce, como ya dije, la raíz del pecado, que es la madre de todos nuestros males. Podemos tratar de eliminar todos nuestros frutos malos, pero aún mantendremos la planta que los produce en nuestro interior. ¿Sí? Y la aceptación del Padre tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa. Shaul en ocasiones usa la expresión el poder del pecado cuando él se refiere al problema de nuestra naturaleza corrupta. Yo creo que a veces nosotros tomamos lo que Shaul dijo de forma un poco errónea porque nosotros pensamos que la expresión el poder del pecado se refiere a la fuerza del pecado, a esa energía del pecado, a esa, como en un término cuando utilizamos poder eléctrico, caballo de fuerza, ¿no es cierto? Esa potencia, ¿no es cierto? Hombre poderoso, esas expresiones que utilizamos. Y pensamos que el pecado es poderoso, por así decirlo, tiene una gran potencia y por eso nos subyuga. Más bien yo creo que deberíamos tomarlo en el sentido del ámbito espiritual, como cuando nos referimos a los principados, a las potestades, a los poderes. O sea, Shaul se está refiriendo a las entidades controladoras que no se ven, ¿sí? Al dominio del mal, a todas las huestes satánicas que forman parte de esa naturaleza espiritual oscura que vive dentro de nosotros. Y eso tenemos que asumir el hecho de que lo tenemos y que permanece en nuestro interior aún después de que hemos nacido de nuevo de lo alto y recibido el nuevo Ruach, ¿sí? Ahora ese es el viejo hombre que lucha ahora contra nuestro nuevo hombre. Antes era el dominador absoluto de nuestro interior y nosotros hacíamos lo que el viejo hombre decía. Ahora está el nuevo hombre y el nuevo hombre desea hacer las cosas de que Yeshua pide, que el Padre ordena, ¿no es cierto? Pero se encuentra con que hay un poder, como Shaul explicó clarísimamente que hay un poder aquí dentro también que le está impidiendo hacer esas cosas. Bueno, esa es la lucha que nosotros debemos realizar. Es el proceso de santificación por el cual vamos a seguir a lo largo de nuestras vidas hasta que seamos glorificados. Hasta ese momento el Padre quiere que esas dos naturalezas estén en nuestro interior. Él ha determinado que así sea y que continúen ambas juntas. El propio Shaul menciona el asunto, por lo tanto vemos que no es una cuestión de capacidad o de que vos no sos un buen cristiano, cosas así como las que dicen y tratan de explicarle a las personas, a los creyentes, justificando teorías que ellos levantan que son explicaciones incorrectas. El hecho real es que tenemos un camino de santificación en nuestras vidas desde el día en que hemos sido salvos hasta el día en que seamos llevados a su presencia. Simple y sencillamente no vamos a dejar estas dos naturalezas, vamos a tener las dos y van a estar discutiendo todo el tiempo. Entonces, lo que Shaul, cuando dice el poder del pecado,
pecado, él se refiere al poder que es ejercido sobre nosotros en esa situación pecaminosa natural que heredamos, ¿sí? En nuestro ADN espiritual, que influye en todos los aspectos de nuestras vidas. De manera que para poder entrar en la presencia de Yahweh, primero debemos tratar con nuestra naturaleza. Eso para nosotros es completamente imposible. ¿Alguien puede modificar su propia naturaleza, su propio ADN? Imposible, naturalmente. Entonces, Yahshua es el que trae la solución a eso. Y luego trataremos con nuestra conducta, ¿sí? En la ofrenda siguiente, que es la de la Sham, porque ahí vamos a ver acerca de los frutos que producimos. Este es el orden de las cosas ordenadas por Yahweh. Como creyentes, nosotros no llegamos a ser aceptables a Elohim porque paramos de transgredir en su contra. O sea, ahora paré y ahora soy aceptable. No, de ninguna manera. Yahweh no nos limpia primero un poquito y cuando alcanzamos un nivel de conducta que parece suficientemente bueno, entonces Él nos acepta. No. Más bien somos aceptados en la medida en que tomamos a Mashiach como nuestro Olá, ¿sí? Cuando creemos en Mashiach y lo tomamos día a día, ¿tá? Día a día lo tenemos que tomar. Entonces Él nos acepta, no por nosotros, sino por el Mashiach que está en nosotros, ¿sí? Esa es la forma. Y ese Mashiach tiene que estar cada vez más procesado, no puede ser el mismo Mashiach del primer día. Tiene que estar cada vez más vivenciado y mezclado en nuestra nueva naturaleza. Eso es hacer crecer ese Mashiach interior, el nuevo hombre, ¿no es cierto? Si nosotros seguimos tratando a Mashiach como una cosa externa, como la tuvimos el primer día cuando lo recibimos, que obviamente era una cosa que está bien, se hizo interna, pero no estaba desarrollado ni nada, si toda la vida ofrecemos exactamente el mismo Mashiach, quiere decir que no lo estamos viviendo en lo más mínimo. Al nacer de nuevo, ofrecemos únicamente a Mashiach como nuestro holocausto. Solamente a Él podemos ofrecerlo porque no tenemos nada de Él en nosotros, excepto Él mismo, esa semilla. Pero con el pasar del tiempo, ese Mashiach tiene que ir integrándose en nuestra naturaleza nueva, en ese nuevo hombre, y ese nuevo hombre tiene que crecer mezclados nosotros con Mashiach. Ese es nuestro crecimiento interno. Y se tiene que ir reemplazando al viejo hombre en las funciones que él estaba acostumbrado a hacer, eran dirigir nuestros pensamientos, nuestros comportamientos y el resto de las cosas. Y eso es trabajar en nuestro nuevo hombre con la mente de Mashiach, porque este nuevo hombre tiene una cabeza que es Mashiach y obedece a esa cabeza. El viejo hombre solo se obedece a sí mismo, ¿sí? Entonces, esto no nos hace sacrificios aceptables en nosotros mismos, sino que estamos permitiendo que Él crezca en nosotros, o sea, el viejo hombre, disminuyamos. Esa es la cuestión. Esto es agradable a los ojos del Padre, aun cuando no alcancemos la perfección completa. Ahora, yo estoy segura de que muchos van a estar pensando, ¿qué pasa con Mashiach pagando el precio por nuestros pecados, nuestras transgresiones y nuestra mala conducta? Él hace eso también, quédense bien tranquilos, pero eso se refiere al Korban Hashem justamente porque esos son los frutos. ¿Eh? Son los frutos, es la última de las ofrendas que vamos a ver un poco más adelante. El Korban Hatat que estamos estudiando ahora se refiere a la raíz del pecado y no a los frutos. Están ligados los dos, se van a dar cuenta que no conseguimos separar el Korban Hatat del Korban Hashem porque se refieren prácticamente a lo mismo. Uno es la planta que produce y el otro son los frutos que producen. No se los puede separar del todo, ¿tá? Pero tienen una sutil diferencia. En cambio, el Korban Hatat es el pecado que va a producir justamente sus frutos, que son las transgresiones, tomado de forma abstracta, por así decir, y como raíz de pecado, ¿no es cierto? Y también en cuanto a los pensamientos internos y a las intenciones. Esto es lo que Yahshua nos enseñó también cuando dijo que no solo el hombre peca cuando comete adulterio físico, real y concreto con una mujer, sino cuando ya lo está deseando en su mente, cuando esa codicia está trabajando y es solamente un pensamiento y una intención, un deseo, ya es pecado. Entonces ahí Mashiach nos está demostrando que no son solo las transgresiones externas lo que son el problema que nos impide tener relación con el Padre, sino esa raíz que está acá adentro y que es la que produce todas esas transgresiones, ¿no es cierto? Y eso también tiene que ser resuelto. Mashiach proporcionó solución para ambas cosas y las vamos a ver por partes. Lo importante es comprender que antes de tratar con nuestras transgresiones, tenemos que tratar con la raíz del pecado. Ahora, yo no quiero dejar la impresión de que estoy describiendo un programa de 3 pasos para tener paz con Elohim, ¿sí? Porque no es así como funciona. En lo físico, hacemos las cosas de una manera en pasos.
¿sí? En pasos, uno tras otro, porque no tenemos otra forma de hacerlas. Y el sistema de sacrificio de Vajikra entonces funcionaba de esa manera exactamente. Había altares físicos, había sacrificios físicos, había pasos ordenados. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer todas las cosas en el plano material al mismo tiempo, tienen que ser paso a paso. De esa manera, Abba creó el mundo material para explicarnos todas estas cosas, ¿sí? Pues entonces, aquí había un orden de ritos en secuencia y cada rito trataba con un aspecto particular del proceso. Pero como ya sabemos, cada uno de estos pasos o ofrendas mismas eran un aspecto diferente de un mismo sacrificio, el de Yeshua. Es un único sacrificio y fue hecho una vez y para todas. Cumplió todo al mismo tiempo, no tuvo que morir muchas veces para cumplir cada una de esos aspectos. Él lo hizo todo, pero para que nosotros entendamos toda esa riqueza, tenemos toda la serie de los sacrificios separados. Elohim estaba mostrándonos su plan en partes, de una manera sencilla, en la que un ser humano puede llegar a entender realmente. Nos estaba mostrando los principios, los patrones, las muchas facetas del pecado, de la expiación y del perdón, ¿sí? Y de esta manera Él nos estaba mostrando su santidad y su justicia. Hatat, ofrenda por el pecado para la purificación. Algunos traductores llaman al Korban Hatat la ofrenda de pecado. Este es uno de los aspectos. Ciertamente no vamos a negar que la traducción de Hatat es correcta cuando decimos pecado, ¿sí? En el sentido de error, de que pecar es errar. Pero esta ofrenda tiene el otro lado de la moneda y es justamente lo que logra la purificación, o sea, la restauración de la persona. Por eso también el Hatat al mismo tiempo es la ofrenda que purifica, ¿sí? Esta ofrenda tiene que ver con la persona que necesita restaurar su pureza debido a que su naturaleza es pecado, lo cual produce pecados. La ofrenda es un remedio para el estado de corrupción en el que la persona se encuentra justamente cuando peca. Cuando pecamos hemos seguido las instrucciones de nuestro viejo hombre, donde se encuentra la raíz de pecado. De forma que estamos sucios, corruptos y para salir de ese estado necesitamos una purificación. La ofrenda tiene que ver no solo con la entrega del pecado, sino más aún con la restauración del pecador y su reconciliación con Elohim. En general, la mayoría de los creyentes interpretan esto de la misma forma en que los idólatras y paganos lo hacían. Las ofrendas a sus dioses eran regalos, digamos, para aplacar, ¿sí?, la ira de esos dioses. Era para calmarlos la cosa, ¿no es cierto? O sea, una multa, por así decir. Un pago con el cual pretendían recuperar la aceptación del dios o la diosa que fuere. Pero no es así con Yahweh como funciona, a pesar de que esa mentalidad continúa en la mente de muchos creyentes. Lo que el pecador entrega es un vaso, por así decir, que es el animal, en este caso específicamente, en el que ha depositado la persona el pecado mismo, o sea, la raíz del pecado, la ha colocado en ese animal y la está entregando. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nos apropiamos de Yeshua como nuestra ofrenda del pecado. Lo utilizamos como ese vaso dentro del cual Abba colocó el pecado y jugó el pecado en la carne, ¿sí? En la carne de Yeshua. Eso puede parecernos simbólico, pero es completamente real en el plano espiritual. Nosotros tenemos una tendencia muy grave a pensar de que solamente las cosas materiales son las importantes y el mundo material ha sido creado a partir del mundo espiritual, es secundario completamente, de manera tal que tenemos que empezar a entender que las cosas espirituales son más importantes que las que vemos o tocamos. Si vamos a insistir en utilizar nuestros órganos externos, físicos, materiales, los del cuerpo, vamos a estar sin comprensión en muchísimas cosas. Vamos a usar la analogía de una persona que está siendo envenenada y el Korban Hatat es el antídoto para ese veneno que ha infectado a esa persona. ¿Cómo ocurre el envenenamiento y la naturaleza precisa de ese veneno? Es secundario. Solo la condición de la persona que ha sido envenenada es el punto de discusión en este asunto. Ahora, en el momento que estamos tocando, no que se deje de lado, sí, obvio, sino que eso es tratado aparte, es una cosa secundaria en este momento, en esta ofrenda que vemos, ¿no es cierto? Lo que es importante no es cómo el hombre se contaminó,
que ya sabemos cómo fue, sino resolver esa situación de envenenamiento. Yo sé que a veces es difícil para nuestras mentes ver la diferencia entre la persona que comete un pecado y el pecado mismo, o aún cómo ese pecado puede cambiar la condición del pecador, porque todo eso sucede en el plano espiritual, nuevamente, algo invisible para la mayoría, que cuánto mucho podemos llegar a experimentar cuando avanzamos, no porque veamos algo, no es que empezamos a ver cosas, sino porque si estamos en pecado, experimentaremos la dolorosa ausencia del Padre, del Ruach, ¿no es cierto? El Ruach se calla, el Ruach se aparta, el Ruach es ahogado, es entristecido, dicen las Escrituras. Esas expresiones hablan de esta separación. Por lo que permítame intentar otra ilustración del propósito de la ofrenda del pecado. Un hombre entra en un hospital tambaleándose a la sala de emergencia con una herida de bala en el pecho sin poder explicarle a nadie, ni a las enfermeras, ni a los doctores, nada. No le puede decir nada, porque está muy mal realmente. El personal del hospital inmediatamente entra en acción y determina el grado de la herida, empiezan a curarlo, empiezan a hacer todo lo que tienen que hacer para salvar a esa persona. El único interés que tienen en ese momento es el bienestar de ese paciente, ¿sí? Su única tentativa, todos sus esfuerzos, están dirigidos a salvar la vida de esta persona. ¿Cómo la herida sucedió? ¿Dónde? ¿Quién jaló el gatillo? Si fue un intento de suicidio, si fue un accidente, si fue en defensa propia por otra parte, si la persona es culpable o inocente, eso es completamente secundario, absolutamente en este momento. No les interesa ninguna de esas cosas a los doctores y a las enfermeras en este momento. La conducta, o sea, que llevó a este hombre a esta condición de riesgo de muerte, queda completamente secundaria, aun cuando fue justamente esa conducta la que llevó a este hombre a esa condición precaria. Pero en este momento, únicamente la condición de la persona, de este paciente con la herida de bala, es lo que importa. Entonces, los doctores y las enfermeras no están tratando con la conducta. Ellos están tratando con la salud de la persona. Aun cuando este hombre fuese un criminal, herido por la policía mientras cometía algún crimen, vamos a suponer, eso no importa en este momento y no debe afectar tampoco a los médicos que lo están curando. El propósito de los doctores es salvarle la vida de cabo, ¿sí? No alterar su conducta, no administrar justicia. El Hatat es así justamente. Elohim se preocupa por esta persona y se asegura de que los efectos de esta conducta pecaminosa en esa persona sean contrarrestados, o sea, sean suprimidos. Este no es el momento de administrar su justicia, como vemos, esa será aplicada más adelante, tampoco no vaya a ser, pero sí será aplicada en el juicio final, donde cada uno comparecerá para tratar justamente todos esos motivos y conductas cerrados que realizaron en sus vidas, ¿sí? No crean que porque Yahweh es misericordioso y es paciente, él y además porque él prioriza justamente la salud espiritual de las personas por encima de su justicia en este momento, va a dejar su justicia de lado, porque no lo va a dejar, simple y sencillamente ha decidido que ahora es el tiempo de la misericordia y luego será el momento de la justicia. Toda transgresión será juzgada en su momento, aunque el Padre esperará a que el paciente se recupere, digamos. También sucede así en nuestra justicia humana. Si ese paciente fuera un asesino, al salir del hospital sería automáticamente llevado a prisión para enfrentar sus cargos, ¿no es cierto? Entonces no tratemos a nuestros padres como si fuera puro amor, un amor tan blandengue que puede dejar la justicia sin cumplir, porque no es así. Y eso es llamarlo injusto realmente, o también es llamarlo de soberano que hace lo que quiere arbitrariamente. Tampoco es un Elohim caprichoso. Tenemos que entender que él es más que justo, él es la justicia misma. Si fuera injusto, si no aplicara a sí mismo, y de hecho no aplica, simplemente es la justicia, él no aplica nada a sí mismo, él es esa justicia, ¿sí? Y si no aplicara a sí mismo sus propias condiciones y reglas, no podría ser lo que es. Se desaparecería automáticamente. Decir que en su soberanía él hace lo que quiere, desde que ese querer sea contradecir su propia naturaleza o algo que ya afirmó, ¿no es cierto?, es no conocerlo.
y no aceptarlo, no entender que una persona en el plano espiritual se autodestruiría, ¿sí? Se condenará a sí mismo. Él no pasa por alto las transgresiones, solo las archiva para tratarlas en su debido momento, a menos que la persona se arrepienta, como ya vamos a ver. Mientras tanto, estamos hablando de cosas por las cuales la persona no se arrepiente. Entonces, no crean aquellos que hoy transgreden lo que él ha ordenado, que por su silencio él está dando el visto bueno a sus acciones. Ah, él no dice nada, como no soy destruido ahora, está todo bien, a él no le importa. ¿Mm? El que calla no otorga, anota. Y los efectos del pecado son siempre los mismos, o sea, la paz con Elohim está en peligro. Esa paz no es un estado de ánimo, sino una posición de relacionamiento. Pero hay una advertencia, el hatat solo concierne a asuntos cuando la conducta pecaminosa que ha dejado a la persona impura era sin intención. Eso nos dicen las escrituras. Y aún más específicamente, involuntaria, dice. Esa es la mejor traducción para la palabra. El mismo entonces tiene que ser un error involuntario. Y de esto vamos a hablar más adelante porque merece mucha charla. A diferencia de las primeras tres ofrendas del sacrificio, o sea, el olá, la mijá y el shelamín, el Corban Hatat, que es la ofrenda por el pecado, clasifica a las personas y también les asigna ciertos animales de sacrificio específicos por clase de persona. Ahora, acá tenemos distinciones. Las clases que vamos a encontrar, las vamos a estudiar más a fondo en su momento, pero son el sumo sacerdote, la nación de Israel como un entero, el líder de tribu, un gobernante, ¿sí? Y el ciudadano común, o sea, el individuo. Como el sumo sacerdote es el mediador entre Elohim y el pueblo de Israel, el sumo sacerdote es el que puede hacer el mayor daño en su si pecara, ¿no es cierto? A la relación entre Elohim y los creyentes, no solo a la relación con él mismo, sino a la relación con el resto de la nación, porque el sumo sacerdote es el intermediario entre la nación y Elohim. Entonces, si este sumo sacerdote cometiera pecado, la nación entera cae bajo pecado también. Y en esto tenemos que entender el principio de autoridad delegada que hemos estado estudiando en otra serie. Entonces, como este sumo sacerdote es el mediador, puede causar un grave daño, el mayor daño realmente de todo. Por eso está colocado en primer lugar. Cuando el sumo sacerdote peca, su pecado tiene el efecto de contaminar a la nación completa de Israel, porque ya el mismo sumo sacerdote cae de la postura kadosh que tenía, ¿no es cierto? No puede ser intercesor, por lo tanto, se deja de tener esa intercesión constante sobre el pueblo. Ahí viene lo que afecta al pueblo también. Por lo que la ofrenda de sacrificio es la mayor de todas realmente, y ese sacrificio es un toro maduro de al menos 3 años de edad. Lo vamos a ver en su momento. También veremos que en este rito del Hatat, en lo que concierne a los pecados del sumo sacerdote, solo ciertas partes con su grasa deben ser quemadas en el altar de bronce. Ninguna parte del toro puede ser usada por el sacerdote o las personas, de ninguna forma. Más bien tiene que ser removido completamente del campamento de Israel y llevado afuera del campamento, quemado allí afuera en un fuego de madera común. La idea es desechar al toro, ya que el toro es el sustituto por el pecado del sumo sacerdote. Entonces tiene que ser desechado el pecado del sumo sacerdote. Entendamos que el toro ya no es el toro, es el pecado, ¿sí? Aun cuando no vamos a profundizar en esto todavía, permítanme recordarles que el sacrificio de la vaca roja también es hecho de una manera similar, que lo vamos a ver, como el hatat para el sumo sacerdote, y que los hebreos nos dicen que Mashiach fue clavado en el madero afuera del campamento. Todo esto lo vamos a ver más profundamente más adelante, pero ya es para que lo tengamos en cuenta. La ley de la ofrenda por el pecado, primera parte. Yahweh habló a Moshe diciendo, háblale a Aarón y a sus hijos de esta manera. Esta es la ley de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado se inmolará delante de Yahweh en el lugar donde se inmola la ofrenda quemada. Es santísima. El sacerdote que la presente como ofrenda por el pecado comerá de ella. Se comerá en el precinto sagrado, en el atrio de la carpa de reunión. Todo el que toque su carne quedará santificado. Si algo de su sangre cae
cae sobre una vestidura, lavarás la parte manchada en el precinto sagrado. Una vasija de barro en la que haya hervido deberá romperse. Si se hirvió en una vasija de cobre, la vasija se raspará y se enjuagará con agua. Solamente los varones de la línea sacerdotal pueden comer de ella. Es santísima. Pero no deberá comerse ninguna ofrenda por el pecado de la cual se trae sangre a la carpa de reunión para expiación en el santuario. Esa deberá consumirse en el fuego. No nos es difícil considerar como ley los 10 mandamientos dados por medio de Moshe. Sin embargo, tal vez se nos haga difícil considerar como ley algo que guarda relación con el deleite de Mashiach. Tal vez pensemos que si hay alguna ley con respecto a disfrutar de Mashiach, no habría ningún deleite. No obstante, a cada una de las 5 ofrendas le corresponde una ley que indica cómo disfrutarla, cómo el sacerdote debía ejecutar los pasos y además disfrutar en sí mismo esa ofrenda. Por lo tanto, a la ofrenda por el pecado le corresponde una ley particular y esta ley incluye varias normas. Como descendientes de Adán tenemos una vida caída, una vida que rechaza todo tipo de ley y se resiste a ser regida, gobernada y controlada. Nuestra vida adámica es rebelde y nuestra naturaleza adámica es ingobernable. Sin embargo, cuando fuimos salvos y regenerados, recibimos otra vida, la vida divina, la vida de Elohim. Y esta vida es lo opuesto de nuestra vieja vida caída y ingobernable. La primera es la vida humana natural y la segunda es la vida divina, la vida eterna. No sería una exageración decir que la vida divina es el propio Elohim. Es el Elohim que está en nosotros para hacer nuestra vida. Mientras que la vida natural caída es ingobernable, la vida divina que está en nosotros se conforma totalmente a la ley y a las normas. Toda clase de vida posee su propia ley. Por ejemplo, un pájaro vuela conforme a la ley de la vida del pájaro, se comporta, tiene su forma, tiene sus características de acuerdo a la ley de su especie. Un duraznero produce duraznos de acuerdo a su especie, como está escrito. Eso es la ley de vida de cada una de estas formas de vida, ¿no es cierto? Del mismo modo, la vida divina también tiene su propia ley. La ley de la ofrenda por el pecado se conforma a la ley de lo que hemos disfrutado de Mashiach, ¿no es cierto? Con respecto al deleite que tenemos de Mashiach como holocausto, debemos comprender que Mashiach es una vida y que esta vida posee una ley. La vida del holocausto, por lo tanto, ha sido descrita conforme a la ley del Mashiach que hemos disfrutado. Sobre esta ley se conforma la ley del pecado. ¿Sí? Recordemos que la ofrenda por el pecado se coloca encima de el olá. El mismo principio se aplica a las demás ofrendas también. La ofrenda de paz, la ofrenda de harina son una persona viviente, son Mashiach. Para nosotros ya no son animalitos que vamos matando por separado, sino que son todas aspectos diferentes de lo que Mashiach realizó. Por ser una persona viviente, además, Mashiach posee una vida con una ley. Así que la ley de la ofrenda de paz, la ley de la ofrenda de harina, corresponden a la ley de la vida de Mashiach. No son leyes nuevas, ni son leyes, obviamente, que se opongan a la ley de vida del Mashiach mismo, pues son partes de la única ofrenda. ¿Sí? Aparentemente la ley escrita tiene que ver únicamente con la ley de paz, la ofrenda de harina, el holocausto y todas por separado. En realidad, en nuestra experiencia, la ley de la ofrenda de paz y la ley de la ofrenda de harina llegan a ser una ley viviente y todas ellas, cada una que tengan normas levemente diferentes, responden a la misma ley de vida del único Mashiach, ¿sí? En primer lugar tenemos que la ofrenda por el pecado es degollada delante de Yahweh en el lugar donde se degüella el holocausto. Esto está en el pasuk 25 del capítulo 6 de Vayikra. Esto significa dos cosas. Primeramente que Mashiach, que nuestra ofrenda por el pecado, fue inmolado delante de los Elohim, o sea, en su presencia. Y en segundo lugar que fue ofrecido como nuestra ofrenda por el pecado con base en el hecho de que Él también es el holocausto. Esto fue realizado una única vez durante su sacrificio, obviamente todo al mismo tiempo, y nosotros lo tenemos en pasos como ya lo hemos aclarado. Tal vez pensemos que si traemos una ofrenda a Elohim podemos inmolarla en cualquier lugar. Mucha gente piensa que pueden hacerlo, sobre todo los que venimos del cristianismo sabemos que se nos enseña a ser bastante libertinos en todas las cosas, pero aquí Elohim le exige a su pueblo degollar la ofrenda por el pecado delante de él en el lugar donde se degüella el holocausto, de manera que el holocausto tiene que
haber estado primero. No menciona este asunto en otras ofrendas. La ofrenda debe ser presentada siempre conforme a las normas de Elohim, no conforme a lo que nosotros pensamos, porque nuestros pensamientos son así de chiquititos al lado de los del Padre. En esto vemos que aunque hoy en día disfrutamos a Mashiach como gracia realmente, mucho más ampliamente de lo que podían disfrutar antiguamente los israelitas, sigue habiendo normas con respecto al deleite que tenemos de Mashiach, las cuales debemos atacar. Todavía tenemos que obedecer, no hemos sido liberados para ser los desobedientes de siempre. En segundo lugar, tenemos que la ofrenda por el pecado es santísima. Esto significa que Mashiach, que es esa ofrenda de pecado presentada, era santísima en el sentido de que él puso fin de manera intrínseca, interna, al pecado en nuestra naturaleza y a nuestra naturaleza pecaminosa en su totalidad. El viejo hombre ha sido clavado en el madero, ¿no es cierto? La ofrenda por el pecado no solo pone fin al pecado que se manifiesta en nuestra conducta externamente, que es lo que vamos a ver en la próxima ofrenda, sino también el pecado que está en nuestra naturaleza intrínsecamente. Esa raíz de pecados no pueden ser separados unos del otro. Esta ofrenda pone fin entonces a nuestra naturaleza pecaminosa en su totalidad. Por lo tanto, la ofrenda por el pecado es santísima. Nosotros pensaríamos que la ofrenda por el pecado es una cosa sucia porque está relacionada justamente con el pecado, que lo tenemos como una cosa corrupta, porque carga nuestro pecado, ¿no es cierto? Le ponemos, cuando la gente imponía las manos, traspasaba ese pecado a ese animalito, ¿no es cierto? Pero en verdad solo una cosa santísima puede cargar con nuestro pecado en representación nuestra. Por eso los animales tienen que estar perfectos, sin defecto, ¿no es cierto? Si no fuera santísimo, no podría representarnos, ni podría siquiera ser ofrecido. Obviamente, necesitaría un sacrificio por sí mismo y ahí ya invalida todo. Yeshua fue esta ofrenda no solo Kadosh, sino Kadosh, Kadoshim, o sea, santísima, por lo que él pudo poner fin al pecado de todos. En tercer lugar, tenemos el hecho de que el sacerdote que presenta la ofrenda la come en el atrio, ¿sí? En primer lugar, esto significa que aquel que sirve a los pecadores ministrándoles a Mashiach como ofrenda por el pecado, y esto lo trasladamos a nuestra situación sacerdotal actual, ¿sí? Debe él mismo participar del deleite de Mashiach como esa misma ofrenda, porque como ministro y como intercesor, que está haciendo una representación de Yahshua, porque él es el verdadero Cohen Gadol, pero nosotros somos sus sacerdotes en la orden de Melquisedec, y como él somos sus imitadores y hacemos casi las mismas cosas, ¿no es cierto? Solo que él es nuestra cabeza, pero tenemos prácticamente las mismas prerrogativas y también deberes, cosas que tenemos que hacer. Él es el verdadero mediador, pero nosotros también somos mediadores en muchas circunstancias, de manera tal que debemos tomar parte del asunto. No es que vamos y lo representamos, el que tiene el asunto es él. No, nosotros también tenemos que comer la parte que nos corresponde, y eso nos hace identificarnos justamente con la persona a la cual estamos ministrando. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Esto significa que aquel que sirve entonces a estos pecadores participa de ese deleite, debe participar de ese deleite de Mashiach, debe comer esa carne que representa el pecado, deleitarse en Mashiach. Nosotros no comemos ya un animal que representa directamente al pecado, sino que lo que nosotros nos alimentamos es de Mashiach siendo la ofrenda de todas esas transgresiones, ¿no es cierto? Ya no tenemos una ovejita que fue simbólicamente impregnada, ¿no es cierto?, con los pecados de la persona, sino que lo que tenemos es a nuestro Cordero perfecto, de manera tal que ese es nuestro alimento, y por eso hablamos de disfrute a pesar de que se trate de una ofrenda por el pecado, ¿sí? El sacerdote entonces se identifica con el ministrado de esta manera también. Se hace una sola cosa entre los tres delante de Yahweh, tanto el sacerdote que ministra como la ofrenda que es ministrada, como
como el oferente que pide y trae esa ofrenda y pide perdón y limpieza y purificación, se hacen una sola cosa, ¿sí? Entonces el sacerdote se alimenta de este sacrificio kadosh. Si servimos a los pecadores ministrándoles a Mashiach, servimos como sacerdotes. Entonces cuando ministramos a Mashiach a otros de esta manera, tanto nosotros como aquellos a quienes servimos, disfrutaremos a Mashiach como ofrenda por el pecado. Ese es el derecho del sacerdote, recibir la ofrenda kadosh como nutrición. No seamos simples creyentes que somos siempre ministrados, siempre de boca abierta recibiendo, ¿no es cierto? Sino crezcamos en Mashiach para poder ministrar a otros, alimentarnos de él. El creyente no comía, el creyente que llevaba la ofrenda no comía de ese animal, ¿no es cierto? Solo el sacerdote tiene ese derecho y obligación. En segundo lugar, significa que él disfruta a Mashiach como ofrenda por el pecado en un ámbito separado y santificado en la esfera de la congregación, que es el Ohel Moed, ¿no es cierto? Todo el ámbito del Ohel Moed. Que el sacerdote comiera la ofrenda en un lugar santo, en el atrio de la tienda del tabernáculo, como dice, significa también que aquel que sirve a los pecadores, ministrando a Mashiach a ellos, disfruta de Mashiach dentro del ámbito de la congregación, ¿sí? Únicamente en un ámbito separado y santificado. Esto es en la esfera de la congregación. La alimentación y nutrición de Mashiach no podemos realizarla en casa. Únicamente se puede comer y alimentarse de Mashiach dentro de la congregación. En casa podemos comer el maná, sí, en nuestra casa, y podemos beber del agua viva, ciertamente, del agua viva de la roca la podemos disfrutar en casa, pero no podemos alimentarnos del Mashiach más rico de las ofrendas, ni comer su carne, ni su sangre, figuradamente, por supuesto, fuera del ámbito de la congregación. Esto solamente podemos hacerlo dentro del ámbito del Ohel Moed. Tal vez pensemos que con tal de que sirvamos ministrando Mashiach a los demás, podemos hacerlo en cualquier lugar. Esta es la enseñanza que nos ha transmitido el cristianismo liviano. Sin embargo, según la regla espiritual, debemos hacer esto conforme a la regla de Elohim también. La ley de la ofrenda por el pecado, segunda parte. Cuarto punto, todo lo que toque la carne de la ofrenda por el pecado es santo. Esto significa que todo aquel que toque a Mashiach como ofrenda por el pecado será separado y santificado, ¿sí? Abandonará el pecado, permitirá que su carne natural sea clavada en el madero en virtud de que Mashiach, la ofrenda por el pecado, en el madero puso fin al pecado y a nuestra carne pecaminosa. Debemos comprender que cuando impartimos Mashiach como ofrenda por el pecado a un pecador, este Mashiach es Kadosh. Cuando un pecador toca a este Mashiach santo, él es santificado y llega a ser Kadosh también. Esa es la identificación que tenemos. De inmediato, el que ha sido santificado abandonará el pecado, por lo menos en sus deseos comenzará a abandonarlo. Sabemos que es un camino y, sin embargo, ya está en él la semilla de ese deseo de querer abandonar el pecado y permitirá que su carne natural sea clavada en el madero. Ahora bien, vemos que los únicos que tocaban esa carne eran los sacerdotes, ¿no es cierto? El oferente imponía sus manos sobre el animal aún vivo para traspasarle sus pecados, pero después ya no volvía a tocar la carne. Ahí se ocupaba el sacerdote que degollaba el animal, lo despostaba, lo cortaba y sacaba todas las partes que debían ser colocadas, lo ponía como tenía que ser hecho el sacerdote mismo. Así que los únicos eran los sacerdotes oficiantes. Esto nos demuestra la importancia de salir de la posición común del atrio que muchos tienen, de estar siempre absorbiendo y recibiendo, ¿sí? Y avanzar al sacerdocio, porque no están alimentados completamente, porque no están recibiendo todas las cosas que pueden ser recibidas como sacerdotes verdaderos, plenos y que están en el ejercicio verdadero, ¿sí? Que nuestra comodidad no nos retenga entonces en una posición en la cual no podemos ser plenamente santificados ni alimentarnos de la carne de Yeshua, porque vamos a estar en la misma posición que este oferente que todavía necesita de la ayuda de un sacerdote, pero nosotros, si no somos ese sacerdote, también estamos en la misma posición precaria en la cual no podemos alimentarnos de la carne de Yeshua.
En quinto lugar tenemos el hecho de que la vestidura sobre la cual salpicara la sangre de la ofrenda por el pecado debía ser lavada en el lugar santo. Esto significa que aquel que ha recibido la redención mediante la sangre de Mashiach como ofrenda por el pecado deberá tomar medidas respecto a su diario andar. Nuestro andar diario representado por la vestidura debe ser depurado continuamente. La vestidura sobre la cual salpicaba la sangre de la ofrenda debía lavarse en el mismo lugar santo, no podía salir del recinto del Ohel Moed. La sangre no puede salir del lugar santo, ¿sí? Porque todo lo que lo toque, toca una cosa santa, queda santificado. Si salía de ahí y alguien tocaba, quedaba santificado, pero sin haber hecho un sacrificio, ¿se entiende? Esto significa que aquel que ha recibido la redención mediante la sangre de Mashiach como ofrenda por el pecado deberá tomar medidas con respecto a su vivir diario en un ámbito separado y santificado. Ya no podemos volver a estar de la misma forma haciendo las mismas cosas. Por eso el proceso de santificación exige separación. Ya el Ruach mismo va a estar incomodándonos, ¿no es cierto? Y todos sabemos, porque esa es nuestra experiencia, que no nos permitirá hacer toda una serie de cosas y va a empezar a incomodarnos en cuanto a esto se puede, esto no se puede, ¿no es cierto? Yendo cada vez más a la esencia verdadera de las cosas, a la cosa intrínseca, interna, y dejando cada vez más de lado la parte externa, que es por donde comenzamos todo, porque empezamos como los bebés, ¿no es cierto?, a ver por las cosas más fáciles. Ya no puede regresar al mundo esta persona, entonces, porque debe lavar sus vestiduras dentro del Mishkan. Nosotros no lavamos nuestras vestiduras fuera del Mishkan, ya no podemos estar fuera. En esto vemos que debemos tener la debida consideración por la sangre de Mashiach y jamás considerarla común y llevarla con nosotros a nuestras vidas mundanas, como tantos hacen verdaderamente. En sexto lugar tenemos que el vaso de barro en el cual es servida o cocida, sería una mejor traducción, cocida la ofrenda por el pecado, debía ser quebrada. Y esto implica que todo vaso de barro que se relacione con Mashiach como ofrenda por el pecado deberá ser quebrantado. Debe sufrir quebrantamiento. Si queremos predicar a Mashiach como ofrenda por el pecado, nosotros que somos los vasos de barro, tenemos que ser quebrantados. Ese es la cosa cierta. O sea, el hecho de que seamos vasos de barro quiere decir que no hemos sido aún quebrantados. ¿Podemos cocinar la ofrenda por el pecado en estos vasos de barro? Sí, al principio sobre todo. Después vamos a ser transformados en vasos de bronce, como vemos que es el siguiente punto. En ese caso ya no necesita ese quebrantamiento, sino necesita ser lavado correctamente y refregado. Pero el vaso de barro puede presentar esto, pero debe ser quebrantado. Si no es quebrantado, no será aceptado. No podemos predicar la Besorá en nuestra vida natural porque no vamos a ver resultados. Luego tenemos entonces justamente punto 7, que el vaso de bronce debía ser limpiado, refregado. Entonces la persona que ya ha sido iluminada y juzgada por el Ruach, esto es comparado con el espejo de bronce con el cual se ha hecho el altar de bronce, ¿no es cierto?, que es un tipo de madero sobre el cual nuestra carne ha sido juzgada y quebrantada justamente para ser regenerada, no necesita ya ser quebrantada el que comienza el camino, ¿no es cierto?, sino tratada al ser fregada y enjuagada con agua. Esto es un tipo de lavamiento. Si queremos predicar a Mashiach como ofrenda por el pecado, debemos ser tratados ya sea al ser quebrantados o al ser fregados y enjuagados con agua, y esto depende de las partes que ya hayamos quebrantado, porque el quebrantamiento es un proceso que se desarrolla a lo largo de nuestras vidas, ¿sí? Pero no podemos andar por ahí predicando de manera natural. El octavo punto es que todo varón de entre los sacerdotes puede comer de la ofrenda por el pecado, que es santísima. Solo los varones, dice acá. Entonces, esto significa que todos los que son más fuertes pueden disfrutar a Mashiach. Y esa fortaleza, evidentemente, no es física, sino es una fortaleza espiritual. Solamente los varones, o sea, los bien parados, los bien firmes en Mashiach, pueden disfrutarlo como ofrenda santísima cuando ministran. No debemos pensar que predicar la Besorá sea algo insignificante, que cualquiera puede hacer, que es lo que la mayoría de este planeta ha estado haciendo en todas partes, no solo hablando. Cualquiera cree que
que tiene el derecho de abrir la boca y decir lo que quiera, y sino también en las redes, ¿no es cierto? Tenemos que cualquiera puede llegar bueno, a decir lo que quiera, escribir lo que quiera, hacer lo que quiera. Para esto, al contrario, se requiere ser fuertes en la vida de Mashiach. El que no es fuerte y firme en la vida de Mashiach no tiene la autoridad para estar predicando a otras personas. Tal vez podamos ayudar, nos decimos que no se puede llegar a ayudar mientras estamos siendo afirmados, pero la persona que no quiere ser afirmada, se niega a ser trabajada en su carne, no quiere ser quebrantada, evidentemente no puede estar ministrando a nadie. El noveno punto, no se come de ningún hatat cuya sangre haya sido introducida en el Ohel Moed, ¿sí? No deberá comerse ninguna ofrenda por el pecado de la cual se trae sangre al Ohel Moed para expiación en el santuario. Esa deberá consumirse en el fuego. Lo que aquí se habla es de las korbanot hatat realizadas en favor del sumo sacerdote, ¿sí? O de la congregación entera, que los vamos a estudiar separadamente y en profundidad más adelante. Los sacrificios por el pecado de un jefe de tribu, por ejemplo, o por un individuo particular, ya citamos que son las 4 formas, no requerían que la sangre fuese llevada al interior del Mizkan, ¿sí? Entonces estos sí podían ser comidos, al contrario que los primeros que no podían. El significado de este pasuk es que cuando hablamos del pecado del sumo sacerdote, que es un tipo de Mashiach, no nos olvidemos nunca, estamos representando un tipo de sacrificio completo del Adón. Cuando el sumo sacerdote pecaba, implicaba gravemente a toda la nación. Por este motivo, cuando Yahshua, nuestro Cohen Gadol, fue hecho pecado, implicó a toda la humanidad, ¿sí? Él era el representante en ese momento. De esa forma, su sacrificio trajo la expiación para todos, solamente por eso. También el Korban Hatat por la nación toda implicaba una situación general, y este asunto era entre todos absolutamente todos los habitantes, incluyendo los que no hubieran pecado en eso de forma directa. A lo mejor el sumo sacerdote había dado una indicación equivocada y algunos no lo habían realizado, pero de cualquier manera, corporativamente, están bajo el mismo pecado. Entendamos eso porque nos sucede a nosotros también hoy que estamos bajo yugo de hierro. Por eso esa carne era consumida fuera del campamento. Cuando digo consumida, consumida por fuego, ¿tá? No consumida por los sacerdotes, no podía ser comida bajo ningún concepto. Mashiach, como el Korban Hatat, que puso fin a nuestro pecado y a nuestra naturaleza pecaminosa en el madero para efectuar nuestra redención cuanto a la humanidad toda, ¿sí? Está íntegramente destinado al deleite de Elohim, del cual no tenemos parte, ¿sí? Sin embargo, al ministrar Mashiach como ofrenda por el pecado a los pecadores, sean personas con autoridad o simples individuos, podemos y debemos participar de él, ¿sí? Estos detalles los vamos a estudiar porque cada una tiene su forma de ser presentada, cada una de estas 4 ofrendas por Hatat para diferentes individuos. En lo concerniente a Mashiach como ofrenda por el pecado, hay una porción reservada únicamente para Elohim. También hay una porción de la cual nosotros podemos participar. En algunos casos en los cuales no podemos participar, hay una porción que se quema fuera del campamento también. La mejor porción, sin embargo, está destinada para el deleite de Elohim siempre. Él logró que Mashiach hiciese propiciación por los pecadores y en eso nosotros no tenemos parte. Es un asunto entre el Padre y el Hijo. Esto está absolutamente reservado para Elohim. Sin embargo, cuando predicamos Mashiach a otros, ministrándoles a Mashiach como ofrenda por el pecado, sí podemos participar de él, porque ahí nosotros estamos actuando en representación de Mashiach. Nosotros somos el cuerpo de sacerdotes de el Cohen Gadol, ¿no es cierto? De nuestra cabeza. Somos el cuerpo y lo estamos representando. Así entonces, Elohim obtiene su parte y nosotros obtenemos la nuestra. Todas estas normas en cuanto a la ofrenda por el pecado son llamadas la ley de la ofrenda por el pecado, ¿sí? Esto indica que incluso en el deleite que tenemos de Mashiach debemos acatar todas las normas de vida y debemos hacer las cosas como él nos indica. Esto no nos convierte en legalistas, porque lo que tenemos que entender justamente son las partes espirituales que implican todas estas cosas. Seríamos legalistas, como tantos lo son de hecho, si todo lo volvemos a transformar en rituales y letra muerta. Muchos se quedan siempre
exactamente en ese plano y no consiguen salir de ahí y entrar en el plano espiritual porque les falta la conexión completa con el Ruach. Para eso es necesario quebrantar la carne. La carne no entiende las cosas del Ruach. Si las personas siguen manteniéndose en un plano material muerto, es porque están en la carne y se han negado a ser quebrantados. Entonces, con respecto a la manera de disfrutar a Mashiach, no debemos seguir nuestras preferencias, porque son las declaraciones del Padre las que dicen cómo, dónde, cuándo, todas las cosas. Debemos disfrutar a Mashiach conforme a la manera que Elohim escogió. Bueno, habiendo terminado, vamos a dar por encerrada la charla. Shalom a todos.